Noche de día martes, avanzan estos días de abril, ya casi los últimos. Bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo. Vamos a hablar de las temperaturas, cómo sigue la semana, incluso vamos a mirar el fin de semana. Todavía quedan algunos días, pero ya lo podemos proyectar. Comenzamos el programa y lo que queremos proyectar también en esta noche de día martes es precisamente lo que ustedes ven escrito en nuestro titular cuando hablamos del invierno, la inminente llegada del fenómeno del Niño, impacto en el agro, respiro o desastre. ¿Cómo podrían ser los próximos meses si, por ejemplo, existen proyecciones que nos hablan de que el fenómeno del Niño incluso podría extenderse toda la primavera y parte del verano 2026-2027? ¿Cómo impacta eso en la agricultura? ¿Qué tenemos que esperar de los próximos meses y las próximas semanas? ¿Qué pasará con las lluvias? Todo eso lo vamos a conversar con un experto, así es que a tomar papel y lápiz, celular, tablet o buena memoria, porque vamos a hablar de los meses que tenemos por delante. ¿Cómo se nos viene el invierno? Lo respondemos ahora en CNN Tiempo. Bueno, y del tema que anunciábamos en la introducción, vamos a conversar a esta hora con el profesor Patricio González. Él es agroclimatólogo de la Universidad de Talca y ha aceptado amablemente la invitación de CNN Tiempo. Patricio, ¿cómo has estado? Tanto tiempo, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, José Miguel. Un saludo a CNN, a todo el equipo y bueno, siempre disponible a conversar sobre estos temas. Vamos directamente con la primera pregunta, Patricio. Gracias otra vez. ¿El fenómeno del Niño llegará sí o sí? Y si es así, ¿cuándo comenzaría a manifestarse? Mira, de acuerdo a los modelos internacionales, entre mayo, junio, julio, el trimestre hay un 61% de probabilidades que empiece, sube al 80% en el trimestre julio, junio, julio, agosto y más de un 90% que se presente en el trimestre julio, agosto, septiembre y que dure durante toda la primavera, incluso alcance el verano del próximo año. Eso, digamos, está establecido que vamos a tener un evento El Niño. Otra cosa, José Miguel, es la intensidad que va a alcanzar y ahí yo tengo varias diferencias porque se ha hablado de un niño fuerte o un niño Godzilla, vocablo que no existe en la nomenclatura científica, porque se habla de niño débil, moderado, fuerte o muy fuerte. Esa es la categoría que tiene el evento en niño. Niño Godzilla fue inventado por un oceanógrafo de la NASA en el año 2015, cuando la temperatura del mar llegó muy alta, pero no es un término científico, más bien ocasiona incertidumbre en la población. Me han preguntado muchas veces si esto no va a ser un tsunami de agua que va a llegar monstruosamente. No, no es así. La escala débil, moderado, fuerte o muy fuerte está determinada solamente por los grados de intensidad que alcanza la temperatura del mar Claro. en la zona ecuatorial, que es su origen y que puede alcanzar desde los 27 débil moderado a los 28 fuerte o a los 29 muy fuerte. Bien. Pero no hay una correlación entre la escala y los efectos que pueda tener el evento en niños, tal cual lo tiene la escala sísmica, por ejemplo, que si uno habla de un grado 9 Richter, sabe que un terremoto destructivo, se habla de un grado Patricio. 1 o 2, es un terremoto débil, por lo cual hay que tener esa precaución al hablar de este evento. Claro, pero yo te quiero preguntar ahora concretamente también respecto a la principal manifestación del fenómeno del Niño. Sí o sí deberíamos esperar para los próximos meses precipitaciones potentes en cortos periodos de tiempo con una principal afectación en el centro y en el centro sur. ¿Es esa la principal manifestación o podríamos tener otras manifestaciones del fenómeno del Niño? El fenómeno niño afecta desde Coquimbo hasta la Araucanía, fundamentalmente. Sin embargo, ningún evento es igual a otro. Si tenemos un evento extraordinario, por ejemplo, en el año 1982 en Santiago precipitaron 620 milímetros. En Santiago lo normal son 300 milímetros. El año 97 en Santiago llovieron 710 milímetros. Junio llovieron 260 milímetros. Pero el 2015, el más intenso que ha habido, y de ahí tomó el nombre de Godzilla, Sí. en Santiago solamente llovieron 220 milímetros. En Talca, que esperamos 1000 milímetros, llovieron 500. Entonces, ningún evento es igual a otro, por lo cual es muy interesante lo que puede ocurrir con este eventual evento 2026, porque el cambio climático ha hecho lo que tú dices, que las lluvias sean intensas en corto plazo. Por ejemplo, en el año 2015 en Santiago llovieron 110 milímetros en el mes de junio, causando gran cantidad de inundaciones, pero los siguientes meses no llovió.
El año 82 eran 3 meses en que se llovían más de 100 milímetros en la zona central de Chile. Por lo cual hay que tener mucho ojo con las lluvias intensas en corto plazo, asociadas muchas de ellas a ríos atmosféricos que pueden generar Patricio. lluvia de los 3.000 metros hacia abajo y generar inundaciones y generar de alguna manera eventos bastante dañinos como ocurrió el año 2023. Ya, y llevemos esta explicación que tú entregabas recién a un ejemplo concreto. ¿Cuánto tendría que llover en una hora? Pongamos un ejemplo de 60 minutos para que sea catalogado de un evento meteorológico extremo. Mira, yo he escuchado muchos avances en cuanto a cuánta lluvia va a caer, hay un 60% de que llueva tal cantidad, que llueva en septiembre. Yo creo que es arriesgado empezar a dar pronóstico de cuánta lluvia va a caer, No, 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 porque como te pero por ejemplo, ningún evento... si llovieran, disculpa que te interrumpa, si llovieran 80 o 50 milímetros en 60 minutos, ¿eso ya se considera extremo? Claro, por Ok, ejemplo, si caen, y lo que va a ocurrir, si caen, por ejemplo, 40 milímetros en 24 horas, que son 40 litros de agua por metro cuadrado, si caen 70 milímetros en 24 horas, o que lo que ha ocurrido en Talca, que han caído 90 milímetros en 24 horas durante un evento en niño, eso puede ocasionar una afectación. Pero ¿por qué puede generar una afectación? Porque todas las ciudades no tienen una red de colectores de aguas lluvias, ni hay defensas fluviales que permitan evacuar esa cantidad de agua en poco tiempo. Y ahí se genera el monstruoso, ahí sí que yo lo llamo evento Godzilla, pero que es generado por las ciudades, no por el mar ni por el clima, porque las ciudades no están capacitadas. Y realmente hemos tenido muchos eventos en el pasado para tener una red de alcantarillado suficiente para evacuar 70, 80, 90 litros de agua por metro cuadrado. Santiago no la tiene, Talca no la tiene, Chillán no la tiene. No, hay defensas fluviales cercanas a las ciudades que tienen ríos y eso es lo que genera las grandes catástrofes y seguramente las va a generar durante este invierno, por lo cual es una responsabilidad urbana que obvio, tengamos las catástrofes de lluvia, no sí, porque el clima sea oscila ni porque el mar alcance gran cantidad de sino como temperatura. responden las ciudades, claro. Esa es una responsabilidad política que lamentablemente en Chile no se ha podido solucionar porque los colectores de agua y lluvia, los pasos bajo nivel. Mira, Chile es un país muy montañoso. Cuando hay un río atmosférico en un fenómeno niño asociado a un sistema frontal, este río atmosférico le proyecta gran cantidad de vapor de agua y de temperatura. Eso interactúa con la cordillera de la costa, interactúa con la cordillera de los Andes, sobre 3.000 metros llueve torrencialmente y esto genera las grandes inundaciones porque los ríos tampoco tienen algún tipo de salida, ¿no es Patricio, cierto? claro. Algún tipo de control. Entonces ahí se generan los grandes daños. Entonces lo que yo te digo, José Miguel, que el Godzilla lo generamos nosotros en las Exacto. ciudades, Es no, que eso te no el quería clima. comentar. Claro, como primer consolidado de lo que hemos estado hablando, nos quedan claros varios conceptos que tú nos has enseñado y explicado en esta conversación. Por una parte, hay un pronóstico climatológico que nos habla de un 90% aproximadamente de probabilidad que llegue el fenómeno del niño como un evento climatológico que nos visita de tanto en tanto. Eso por una parte. Pero por otro lado, está el factor humano, que es el que hace que muchas veces este tipo de eventos se vuelvan aún más destructivos. Y ahí hago referencia a la preparación que tienen nuestras ciudades, a la planificación territorial. Eso es sumamente importante. Tú mencionabas el ejemplo de Santiago de Talca, pero yo te podría mencionar, por ejemplo, lo que pasa en el norte cuando precipita. Sabemos es mucho menos probable, pero cuando precipita en el norte, la consecuencia ya la hemos conocido. O también más al sur incluso de la región del Maule, etcétera. Además, se agrega la característica de nuestro territorio, montañas, cerros, el factor isoterma cero, cuando hablamos de río atmosférico con una isoterma cero alta. Ante ese diagnóstico y ese primer resumen, te planteo la siguiente pregunta, Patricio, que se la hemos hecho a otros entrevistados a propósito del mismo tema. ¿Cuál es la medida más urgente? ¿Estamos aún a tiempo de fortalecer la capacidad preventiva o ya estamos llegando en una mala posición a este inminente invierno con fenómeno del niño? ¿O todavía podemos hacer algo? Mira, mira, José Miguel, si las ciudades, todas las ciudades de la zona central de Chile, incluido Santiago, no tienen los colectores de agua lluvia, no los han implementado,
si no tienen las defensas fluviales en los ríos. Talca, por ejemplo, está muy cercana al río Claro y el 2023 se salió Me acuerdo de 4 esa cuadras imagen. Sí. dentro. En el Mataquito, muchos agricultores perdieron sus cultivos porque el Mataquito se salió libremente, lleno de barro, de piedra. Entonces, no estamos preparados, no tenemos los colectores de agua lluvia, no tenemos la defensa fluvial, lamentablemente, para soportar. Si este año tenemos un evento al niño, como los modelos estiman que va a ocurrir, sobre todo en pleno invierno, fuerte, o si llega a ser extraordinario, probablemente hacia la primavera, obviamente las ciudades, lamentablemente, ustedes mismos como periodistas van a tener que reportar grandes Mira, inundaciones, salidas de ríos en todo Chile central y la gente nuevamente recurriendo a las municipalidades, a la intendencia para solucionar sus problemas. Porque la o sea, ya solución, es ¿cuál tarde. sería? ¿No hay alguna medida preventiva que se pueda levantar a estas alturas del año? ¿Cómo tú de alguna manera haces una red de colectores de agua lluvia en 3 meses Mm, en todas las ciudades de Chile que tiene un mm. costo altísimo y que las ciudades no lo han hecho? Y todo, el caso de Santiago, todas las poblaciones que han crecido hacia los sectores de precordillera, hacia el sur, no lo han incorporado los colectores. Fíjate que en Maipú hubo una lluvia a principios de febrero, no llovieron más de 10, 15 milímetros, Sí, y sin embargo hubo grandes inundaciones y obviamente aquí tengo el informe que dice el análisis técnico permitió verificar que la deficiente o casi inexistente red de colectores de agua lluvia en la comuna fue la causa de las inundaciones que dejaron a 1.100 familias afectadas claro. tras las intensas lluvias de inicio de febrero. Imagínate en febrero, imagínate en julio, cuando caigan 70, 80 milímetros. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, estamos en un país que no se preocupó de enfrentar el cambio climático porque el cambio Mm, climático ha ayudado a que el evento del Niño sea las lluvias más intensas claro. en corto plazo, ríos atmosféricos que, digamos son más recurrentes. Entonces, lamentablemente va a tener que ver las imágenes como la que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, en la pantalla. Y no sé en qué momento Chile va a A dar el invertir en paso, colectivos claro. el paso, a invertir en que las ciudades no se inunden. Si el monstruo lo creamos nosotros, el Godzilla está creado dentro de las ciudades. Esa es la Mira, el cuña. centro, Mm, esa es la cuña, el centro de Santiago nunca se inunda. El centro cívico, tú has visto, Teatinos, entre Plaza Italia y Estación Central, todo ese sector, porque tiene unos grandes colectores de agua lluvia. Pero si tú vas a Maipú, los canales inundados, las familias con barro, lo molesto que es sacar a la gente, mm. evacuarla, porque aquí la prevención en Chile es advertir a la gente que se le va a sacar, pero la prevención debería ser defensas fluviales, Obvio. colectores de agua lluvia, para que disminuir este Patricio, impacto y cada vez va a ser mayor. déjame hacerte una pregunta que tiene que ver directamente con tu campo de acción, a propósito del pronóstico y la proyección que has realizado con un fenómeno del niño y su llegada inminente. Tú decías que incluso nos podría acompañar hasta el verano. Y a propósito de esa estación del año, el otro día estábamos conversando con nuestra editora periodística Jessica Bahamonde y hablábamos de la eventual afectación en el cultivo de algunas especies. ¿Es esta una muy mala noticia para la agricultura, que tengamos precipitaciones ya bien avanzado el año? ¿Qué se proyecta en el agro? Una buena noticia es que si hay lluvias, los embalses se van a recuperar Eso, y claro. también vamos a tener algo de nieve. Primero, Sí, claro que porque sí. Pero para a el agro, septiembre por del año ejemplo, que llueva en la primavera o a entrada a A la septiembre primavera, del año pasado, claro, a septiembre del año pasado no teníamos nieve. Algo de agua vamos a tener. De eso vive la agricultura. Si llueve en primavera, porque hay un 90% de probabilidad de que el evento extremo se presente en primavera, incluso verano. es que por eso te lo ¿Qué pregunto. significa Sí. esto? Lluvias en primavera, lluvias cálidas, que genera en los frutales, en las vides, enfermedades fungosas, que hay que aplicar más fungicida, eso encarece la producción. ¿Qué pasa en las cerezas si llueve y después hay calor? Hay partición y quedan fuera de los mercados. ¿Qué pasa si el evento del niño extraordinario llega a enero, febrero con temperatura en el mar de 28 29 grados? Es probable, como ocurrió el año 2024, que en enero y febrero tengamos temperaturas máximas extremas entre 38, 39, incluso 40 grados. Y tú Mira, te acuerdas, el 2024 tuvimos calores extremos, producto del evento El Niño 2024 que alcanzó al 2023, que llegó hasta 2024. ¿Qué significa eso? En los cultivos,
que la fotosíntesis después de los 33 grados deja de hacer fotosíntesis y se malogra la producción. Hay mucha evapotranspiración, el cultivo pierde mucha agua con 38, 39 grados, pierde mucha agua y el agricultor necesita regar con mayor intensidad para evitar el estrés térmico, el estrés hídrico. Y si hay poca agua, obviamente va a estar limitado para poder regar. Mientras más calor haga en verano, más pierde agua el cultivo por evapotranspiración, que es un fenómeno que es normal y que es diario. Entonces el agricultor se ve obligado a regar más. Entonces hay una afectación importante para la agricultura por la calidez de las lluvias en primavera, que lo que más teme al agricultor son las enfermedades fungosas que son difíciles de atacar, que dañan el cultivo, pudren la uva, dañan la cereza y hay que hacer aplicaciones que son caras. Bien. Entonces ahí hay un impacto importante porque el 90% de las probabilidades, de acuerdo a los modelos internacionales, que el evento alcance, la temperatura del mar alcance 29 grados entre octubre a febrero del próximo año. Sí, bueno, tú lo decías, es una buena noticia para los embalses, para el agua que se acumula en nieve en alta cordillera, pensando cuando llueve, nieve en alta cordillera, es una fuente de reserva para los meses de primavera y sobre todo el verano. Eso es buena noticia, pero tú nos estabas relatando la afectación a la agricultura. Estamos en el tiempo, Patricio González. Lo último, una pregunta súper ciudadana. ¿Qué consejo le entregaría a familias que viven en zonas que eventualmente están más vulnerables a la inundación? Una cosa son las políticas del Estado y la medida de la autoridad. Eso es súper importante y yo me atrevería a decir lo más importante para enfrentar como país y como Estado este tipo de eventos. Pero a nivel local, a nivel doméstico, familiar, ¿qué consejo le entregarías a las personas que viven en zonas vulnerables? Yo le diría a las personas que viven en zonas vulnerables, cercanas a los ríos, la gente que vive en la precordillera, cercana a ríos muy tormentosos. Nuestra cordillera tiene mucha pendiente, mucha quebrada, que a veces hace que la lluvia sea más intensa, que se prepare, que tenga, digamos, una visión, digamos, de precaución, no tan cercana a los ríos, que trate de limpiar su alcantarilla, de limpiar su desagüe de agua lluvia, cosas que lamentablemente son extremadamente escasas, y que la prevención en Chile va a hacer que ellos de alguna manera van a tener que ser evacuados de sus zonas y llevados a albergues, porque obviamente no tenemos esta infraestructura para evacuar esta agua lluvia. Así que yo les diría que se cuiden, que tengan mucho cuidado con el río cercano, que tengan en las poblaciones, de alguna manera vayan hablando con las municipalidades para limpiar, se puede hacer de alcantarilla, no la alcantarilla, sino que de agua lluvia, las pocas que hay, no dejar que el agua entre a la alcantarilla, porque ahí el agua entra directamente a la casa. ¿No? La alcantarilla no está para evacuar agua lluvia. Y que hablen con la autoridad y se preparen, ¿no es cierto?, y vean cuáles son los puntos críticos, el canal que puede estar cerca, ¿no es cierto?, para que cuando llegue este evento el niño durante el invierno y parte de la primavera puedan sufrir el impacto mínimo, no el total, sino que reducirlo a lo mejor en un 40%, pero Chile como país casi desarrollado deberían tener la capacidad de impedirlo por lo menos en un 90% con una buena red de alcantarillado, que no existe lamentablemente para agua lluvia, perdón. No existe. Sí, estamos en el tiempo. Gracias por la comunicación, ese es un buen consejo. Los vecinos que se organicen y le pregunten a sus líderes comunales, a sus autoridades locales, el estado en el que están los ríos, los canales, cuáles son las zonas de riesgo, etcétera. Y que por supuesto exijan una limpieza preventiva para evitar inundaciones. Gracias, Patricio, que tengas una buena noche. Seguimos en contacto. Gracias, buenas noches, José Miguel. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema seguramente cuando ya se establezca, porque el fenómeno aún no llega, pero está a puertas, como dicen los romanos, Patricio, a puertas del enemigo a llegar. Así que gracias, José Miguel, y gracias al equipo de CNN. Buenas noches. Bueno, ahí la conversación con nuestro amigo, el académico Patricio González. La pueden revivir y compartir en nuestras plataformas digitales para que miremos desde ya cómo se nos vienen los próximos meses. Vamos a la pausa a esta hora en CNN Tiempo y a la vuelta vamos a hablar de lo que podemos proyectar más a corto plazo, el día de mañana, esta semana, en CNN Tiempo. Ya estamos de vuelta.